Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en este día miércoles 12 de noviembre, cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos, y saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado, el economista Andrés Solimano, con quien vamos a hablar de varios temas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, hola Claudio, ¿cómo está? Muy bien, Andrés, con ganas de conversar respecto de varios temas que tenemos ahí pensados para abordar con usted el día de hoy, así que vamos a partir de inmediato con algunas cifras económicas que hemos conocido durante los últimos días, en particular referido a la inflación, el IPC de octubre, que fue cero, fue neutro, y que en el fondo se calificó como una buena noticia en ese sentido, pero además respecto de lo que conocimos durante el día de ayer, la encuesta de expectativas económicas que publicó el Banco Central, donde al parecer habría una suerte de mayor optimismo, ¿no?, respecto de alcanzar esta meta que sabemos existe de un 3% de inflación anual, e incluso proyectando para este mes de noviembre un 0,3, 0,1, es decir, un IPC también bastante bajito. Esto, Andrés, también en un contexto en el cual todavía el Banco Central no normaliza la tasa de interés luego de esta subida, ¿no?, que se pegó en su momento post pandemia. Así que hay varios temas ahí que analizar. Pero ¿qué podríamos decir en primer lugar respecto de esto, Andrés? Sí, bueno, perdón. El IPC de octubre, como usted indica, Claudio, fue nulo en el promedio, ¿no es cierto? Es una situación que se definiría como estabilidad de precio, porque los precios no varían, ni suben ni bajan. La inflación se define como un proceso de incremento más o menos sostenido a nivel de precio. Entonces, la estabilidad de precios es cuando los precios quedan constantes, inalterados. Eh, Ahora, sí hay que... A ver, con esto se acumula en lo que va del año 2025 una variación de 3,4%, ¿no es cierto?, del aumento del IPC. Eh, Ahora, hay que calificar que el aumento de octubre sí vino acompañado de un incremento de 0,5% del precio de los alimentos. Entonces, como la canasta de consumo de los sectores más populares es más intensiva, digamos, en alimentos, puede que les golpee más, a pesar de que el índice promedio fue 0% a los sectores de renta más baja, asalariados, sector popular, ¿ya? Ese es un comentario que hay que hacer. Por ejemplo, la carne subió 4,8%, pero bajó el pan 2%. Ahí se van acomodando los índices. El vestuario, y hubieron 5 ítems más, tuvieron variación negativa. Vestuario y confección, por ejemplo, cae en 3,1%. Entonces, eso va produciendo la suma ponderada de los distintos subíndices del IPC, el índice promedio, ponderado por la importancia de la canasta del ítem en referencia. Ahora, del Banco Central, efectivamente, con esto ya hay más razones para que el Consejo del Banco Central baje la tasa de interés, ¿no es cierto? Eh, y se ayuda a reactivar un poco más la economía. El Banco Central ha mantenido las tasas a un nivel esto es una discusión si alto o no, pero un impulso de una tasa de interés más baja haría que la economía crezca más rápido. Y finalmente uno podría hacer una acotación, Claudio, que el índice de remuneraciones, que también publica el INE, el IPC lo publica el INE, Instituto Nacional de Estadística, y publicó, pero a septiembre nomás, no octubre, y daba un acumulado en 12 meses de 5,9%. También a 9 meses el IPC se mantiene en 3,4 según el INE. Entonces, si uno resta eh, 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 o suma y después resta el 5,9 menos el 3,4, le da 2,5 de aumento en el poder de compra de las remuneraciones. El índice nominal de remuneraciones sube en 5,9, el IPC, índice de precio del consumidor, sube 3,4. La diferencia
es el crecimiento de lo que se llama los salarios reales, el poder de compra de la remuneración. Entonces es una noticia positiva para el sector trabajador, habría que consignarlo. Ujú. Ahora, Andrés, todo esto se da en un contexto en el cual no se puede separar mucho, ¿no? Del contexto electoral, ¿no? Las elecciones, se han discutido una serie de propuestas en materia económica, disímiles en algunos puntos, en otros bastante similares, y en un contexto además en el cual se está debatiendo el presupuesto del próximo año, el presupuesto 2026, que ha estado bastante tensionado, ¿no? También precisamente por este tema, se rechazó el presupuesto en la Cámara de Diputados, se ha tratado ahí de alcanzar un acuerdo que permita en el fondo agilizar el debate y que no lleguemos a última hora ahí legislando a la rápida el presupuesto del próximo año. ¿Cómo ha visto también ese tema, considerando que va a ser muy importante tanto el presupuesto como el escenario económico que reciba la próxima administración? Sí, exactamente, no, es muy relevante lo que usted dice. Eh, a ver, eh, claro, está en la rencilla probablemente influido por las elecciones el tratamiento del presupuesto de la nación. No debiera ser, porque habría que, los diputados tendrían que, y senadores, pues que lo van a ver, tienen que separar las dos cosas, ¿no es cierto? Uno, el presupuesto de la nación, y otro son la dinámica eleccionaria y no tratar de apuntarse puntos, supuestamente rechazando estas partidas, pareciendo duro y qué sé yo. You know. Eh, pero bueno, claro, el presupuesto que se apruebe en su momento eh, va a determinar el margen de política fiscal del el presidente electo o la presidenta electa en la elección que viene ahora, en noviembre y segunda vuelta de diciembre. Eh, bueno, las candidaturas eh, de más de derecha, digamos, están, o de derecha bastante eh, duras, eh, están con cortes masivos del gasto público. Bueno, hay bastante escepticismo de que eso se pueda hacer y que sea obviamente conveniente hacerlo. Eh, y entonces, bueno, quizás por eso es que están rechazando partidas de gasto o como dice usted, la Cámara rechazó el proyecto entero, aparentemente, pero ahora siguen las discusiones. Va a ser un tema muy central la política fiscal, que es la política de impuestos, gastos, transferencias del Estado. Eh, la candidatura de Janet Jara, por otro lado, tiene más énfasis en la necesidad de gastar más en vivienda, en reducción de las listas de espera, tiene unas propuestas también de rebaja del precio de la luz, varias cosas, entonces se diferencia de las propuestas de Kast, Matei, Kaiser, en estos aspectos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el famoso presupuesto y al final con los resultados de las elecciones. Ujú. Ahora, Andrés, volviendo al tema de las propuestas, ¿no? De los candidatos en materia económica, efectivamente se ve como muy complejo de ejecutar estos recortes masivos de gasto público, ¿no? Que prometen, sobre todo los candidatos de extrema derecha, tanto José Antonio Cayo, Hannes Kaiser, Evelyn Matei también ha prometido un recorte en la materia, quizás no tan profundo como el que propuso en su momento José Antonio Kast, pero efectivamente son propuestas que en el fondo a algún sector de la población le pueden hacer sentido respecto de esta crítica, ¿no? Que hay sobre cómo algunos puestos dentro del aparato del Estado son cuoteados, son entregados más por cercanía política que por mérito propio o mérito real.
pero que en el fondo también son propuestas que, si es que no se ejecutan, no veo muy preocupada a la gente, así que diga, no cumplió con echar a tal persona del aparato del Estado. Pero sí es peligroso en el sentido de que abre una ventana, ¿no? Abre una puerta para realizar una serie de recortes en derechos que se han adquirido durante los últimos años en términos sociales y que efectivamente queda en una suerte de exposición ante este tipo de propuestas en términos de seguridad social, de salud, de educación, etcétera, etcétera, y que finalmente ciertas atribuciones, ¿no?, que corresponden actualmente al Estado queden finalmente en manos de privados, como pasó, recordemos, durante la época de la dictadura, que se entregó en bandeja, ¿no?, todo el aparato estatal a la empresa privada. ¿Cómo ve usted esa situación y qué tan real puede ser ese peligro? No, el peligro, a ver, es una constante en esta ola de derecha radical, de ultraderecha internacional ya, de cortar gastos públicos y cortar derechos sociales. Está en Trump, que está cortando los food stamps, o sea, los cupones para comprar alimentos, y vemos en líneas de espera de la gente para comprar alimentos en Estados Unidos. Eh, entonces, uno de los países más ricos del mundo está haciendo eso. Entonces, pero Trump duro le quiere cortar el food stamp, tiene cortando la parte de salud, etcétera. Milei también, corte masivo. Entonces, los dos candidatos que empiezan a su apellido con K, Kaiser, están también compitiendo por ser duro y cortar gasto público y cortar, no lo dicen tan explícitamente, pero básicamente los derechos sociales. Es una derecha que no cree en los derechos sociales, aparentemente por su propuesta. Entonces, es- eh, sería bastante negativo aplicar esas políticas. Claro, lo que se ha creado, se prepara el terreno porque se dice que en el Estado hay muchos cargos que se hacen por cuoteo político. Es verdad, y todos los gobiernos terminan asignando una cantidad importante de puestos por cuoteo, y ese es un problema objetivo, porque no hay muchas veces continuidad en las políticas, porque llega un gobierno y empieza de nuevo de cero, y no sigue lo que está haciendo el anterior, que puede tener y tiene aspectos positivos. Entonces, yo también le tendría miedo a eso, de la disrupción de programas que hay en este momento, digamos, si llega una administración radicalizada de derecha, o incluso también si eventual Matei, por el problema de la falta de continuidad. Pero de ahí, de pasar del problema de los cuoteos, vamos a ver si los próximos gobiernos no, se abstiene a hacer los cuoteos, porque una cosa es criticarlo y después cuando están en el poder empiezan de nuevo con los cuoteos. Ujú. Eh, pero eso es distinto de cortes masivos que pueden afectar educación, salud, vivienda, pensiones, PGU. Eso ya es más complicado. Y claro, como tienen el apoyo del gran empresariado, por lo que se ve en las contribuciones financieras para sus campañas, el gran empresariado le está pidiendo probablemente, bueno, abra nuevas oportunidades de negocio para nosotros, privatice cosas que está haciendo ahora el Estado, que eso ya lo empezó Pinochet, se ha seguido en los 35 años de la democracia con distintos grados de intensidad, y ahora viene una especie de neoliberalismo tardío, una agenda neoliberal tardía de aprovechar, mientras puedan políticamente, de apropiarse de los activos del Estado. Es bien preocupante, Claudio. Ujú.
Sí, Andrés, nos quedan unos minutos, pero también para hablar de algunas cosas que están pasando en el exterior, sobre todo ya que mencionaba Estados Unidos, que también está viviendo sus propios procesos internos y ocurrió algo muy llamativo en Nueva York a propósito de la elección de alcalde de esta ciudad con el triunfo del demócrata Zoran Mamdani, que podríamos decir es como del ala más progresista dentro del partido demócrata y que durante el último tiempo se ha ganado una suerte de líder, ¿no? O de liderazgo dentro de la oposición a lo que está pasando en Washington, lo que está encabezando Donald Trump. ¿Cómo ve ese fenómeno que también viene aparejado de la mano no solamente de una retórica antitrumpista, por decirlo de alguna forma, sino que también con propuestas en materias sociales bien interesantes? Sí, no, como usted dice, es muy interesante la elección la semana pasada, el 4 de noviembre, de Zoran Namdani. Él es un inmigrante, él nació en Kampala, en Uganda. A los 7 años se trasladó con su familia a Estados Unidos. Y bueno, eh, no deja de ser decidor que en un gobierno tan antimigrante que tiene una especie de policía hélice, con gente enmascarada, con pasamontaña que, no, que llega y si ve una persona de color moreno que están hablando español, lo toma detenido y lo tratan de deportar. Entonces una especie con una furia antimigrante, que también vemos en parte acá, eh, por alguna candidatura. Eh, eh, en ese contexto gana un inmigrante nada menos que la alcaldía de Nueva York, ¿no es cierto?, con más de 1 millón de votos récord. Namdani se ha definido como un demócrata socialista, como un socialista del Partido Demócrata, pero socialista. Eh, es parte de la Asociación de Socialistas Democráticos de América, Democratic Socialists. Bueno, y él hizo campaña con una agenda directamente de justicia económica, en esos términos, economic justice. ¿Por qué? Para ha- hacer que la economía de la ciudad de Nueva York, pero puede ser un modelo para el resto de los Estados Unidos, sea para todo, en un sentido. Que, por ejemplo, el transporte público parte sea gratis, buses o moderación de las, de los cobros de la tarifa del metro, regulación de arriendos, control de la renta, que es un tema muy agudo en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, de que es muy caro arrendar y muy caro e inaccesible comprarse una vivienda para mucha gente, sobre todo para la juventud. Entonces, también salud accesible para la gente, que es todo lo contrario de la agenda Trump. Subir los costos de la salud, desregular el sector de vivienda y que sea el precio que resulte en el mercado, y si la gente se queda sin vivienda, mala suerte. eh, Negar acceso a cupones de alimentos, food stamp, una política ya cruel, socialmente cruel, que es la que hace la actual administración de Washington, D.C., pero ahora hay una administración en el estado de Nueva York que está en posición alternativa, diferente. Bueno, crea una esperanza, y es interesante que tuvo el voto de muchos latinos que parece que habían votado por Trump. Ya se dieron cuenta de que Trump más bien los deportaba que los ayudaba, y se pasaron a votar por Namdani. Y habría que estudiar su propuesta económica para ver cómo y observar cómo funciona, porque puede dar un punto de referencia interesante para otros países, si las condiciones están para justicia económica, más que para solo de regulación, privatización, corte de gasto público, neoliberalismo extremo. Ujú. Así que es bien interesante, y a mi juicio da una luz de esperanza lo que pasó en el estado, en la ciudad de Nueva York con esta elección, que además los demócratas ganaron en New Jersey, ganaron en Virginia, ganaron en California, una votación específica de cupo eleccionario, y así, pues entonces está fluida la cosa de Estados Unidos.
Sí, están pasando varias cosas, Andrés, y por supuesto las vamos a estar analizando. Nos quedó pendiente ahí lo de la COP, pero como está en desarrollo, ahí cuando esté ya finalizada podemos ahí sacar las conclusiones en el próximo encuentro, Andrés. Así que agradecerle el tiempo, pero antes de despedirnos también queremos aprovechar de hacer una invitación para todas y todos nuestros auditores y televidentes, porque el próximo 18 de noviembre, a partir de las 19 horas, en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ahí en Matucana 501, a la salida del metro Quinta Normal, se va a llevar a cabo la presentación del libro Neoliberalismo a la chilena, una perspectiva histórica, de la cual, por cierto, Andrés Solimano es coautor junto a Gabriela Zapata Román. Van a estar haciendo ahí la presentación este 18 de noviembre de este libro editado por Catalonia, y que está bastante interesante porque varios de los temas que tocamos habitualmente en este espacio se abordan con mayor profundidad precisamente en este libro. Así que Andrés, ahí vamos a estar todos presentes también para esa presentación. Ya, muy bien, muchas gracias. Todos invitados, invitadas. La entrada es totalmente liberada para el público. En el Museo de la Memoria, el metro Quinta Normal, ahí a la Quinta salida. Normal, y tiene salida directa al museo y al auditorio. Así que a las 7 de la tarde el próximo martes 18. Ahí vamos a estar entonces. Pasando el libro. Ahí vamos a estar, Andrés, entonces. Muchas gracias y nos encontramos pronto. Un abrazo. Ya, un abrazo, muchas gracias. Adiós. Ahí estaba entonces Andrés Solimano conversando con nosotros y nosotras a esta hora de la mañana. Nos tenemos que despedir, son las 9:56. Siga en la sintonía de Radio Universidad de Chile y todas sus plataformas. Ya llega Semáforo junto a Nicolás Rojas, pero si nos acompaña a través de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, acompañe también la programación que tienen preparada para hoy. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. Gracias a todo el equipo. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis.